Muy buenas noches, mi querida iglesia. Dios te bendiga grandemente. Continuamos con nuestros estudios bíblicos de los lunes y el libro que nos corresponde el día de hoy es el libro de Primera de Tesalonicenses. Así que allí donde estás vamos a inclinar nuestros rostros para poner este estudio en las manos del Señor. Bendito Dios, Padre Celestial, Señor, mi Dios amado, gracias Padre por esta oportunidad, Señor, que nos das de seguir aprendiendo y escudriñando tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, porque nos ha dejado tu verdad, Señor. Y aquí estamos, Señor, con corazón dispuesto, Padre, con entendimiento y buscando más sabiduría, Padre, en ti, en tu verdad, Señor. Toma todo el control de este estudio, Padre. Gracias, Señor, por usarme como tu instrumento en esta oportunidad, mi Dios amado. Abre cada corazón, Señor, abre cada entendimiento de mis hermanos que han dispuesto de su tiempo para también dedicártelo a ti, Señor. Que sea tu voluntad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera de Tesalonicenses. Es el libro número 52 de la Biblia, el número 13 del Nuevo Testamento y contiene 5 capítulos y 89 versículos. Esta carta fue escrita por Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia tesalónica desde Corinto, aproximadamente en el año 51-50 después de Cristo. Pablo estaba satisfecho con la vitalidad que tenía actualmente la iglesia y en la cual estaba conformada principalmente por personas convertidas de diferentes orígenes, pero él pensaba que era necesario corregir ciertos errores en sus pensamientos, principalmente con respecto a la segunda venida de Cristo. Tesalónica era una ciudad de Macedonia que estaba localizada en la carretera principal y también servía como los cuarteles generales de la actividad política y comercial de Macedonia. Originalmente, Pablo viajó de Filipos vía Anfípolis y Apolonia a Tesalónica en su segundo viaje misionero. Como era su costumbre llegar, él buscó la sinagoga en la cual enseñar a los judíos locales el evangelio. Algunos judíos creyeron y poco después algunas mujeres de recursos de la comunidad también fueron convertidas. Debido a su ministerio eficaz, los judíos causaron que el equipo de Pablo fuera arrojado fuera de la ciudad y entonces fueron al sur a evangelizar. Ahí Pablo tuvo una experiencia similar a la de Tesalónica con conversiones seguidas por hostilidad y así los creyentes enviaron fuera a Pablo. Este se dirigió a Atenas mientras que Silvano y Timoteo permanecieron en Berea. Se volvieron a unir a Pablo posteriormente en Atenas y desde donde Timoteo más tarde fue enviado de regreso a Tesalónica. Al parecer, Silvano después viajó de Atenas a Filipos, mientras que Pablo solamente se quedó en Corinto. Después de que Timoteo y Silvano se volvieron a unir con Pablo en Corinto es cuando Pablo escribe Primera de Tesalonicenses, esa primera carta a la iglesia tesalónica. Pablo tuvo múltiples razones para escribir, todas ellas viniendo desde su preocupación por ese rebaño que había dejado. Algunos de los propósitos de Pablo claramente incluyeron como que alentar a la iglesia, responder ciertas acusaciones, consolar a ese rebaño perseguido, expresar su gozo de la fe que ellos tenían en tan poco tiempo y recordarles la importancia de la pureza moral, como también condenar el estilo de vida de pereza. Cuando Pablo pensaba en esta iglesia tesalónica, su corazón se llenaba de gratitud. Pablo comenzó a ir a la iglesia no en las mejores circunstancias, habiendo sido expulsado de la ciudad
poco tiempo después de haberla instaurado. Y sin embargo, esa iglesia estaba fuerte y llena de vida. Pablo sabía que este trabajo iba más allá de sus propias habilidades. Él estaba seguro de que eso ya era una obra de Dios. Había cosas sobre los cristianos de Tesalónica que Pablo simplemente no podía olvidar. Siempre los recordaba. Y lo que recordaba sobre ellos lo hacía a él estar agradecido. Podemos decir que la gratitud de Pablo no se derivaba de que todos los cristianos de Tesalónica lo tuvieran con muy alta estima. La gratitud de Pablo no se debía a que estos cristianos eran moralmente impecables. Más adelante en la carta, él mismo les advierte fuertemente contra las fallas respecto a la impureza sexual. La gratitud de Pablo también no se debía a que los cristianos de Tesalónica estuvieran totalmente bien en toda su doctrina. También tuvo que corregir algunas ideas equivocadas en ciertas áreas. Pablo fue un ejemplo para los cristianos tesalonicenses. Entonces ellos se volvieron de ejemplo para otros. Y así exactamente como la obra de Dios suele suceder. Ellos fue ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya. Los cristianos en Macedonia y Acaya necesitaban ejemplos. Y los tesalonicenses supieron o suplieron esa necesidad. Esto era a pesar de que todos habían sido perseguidos, habían sido seguidores de Jesús y por ende habían sido perseguidos. Como cristianos siempre necesitamos a otros que nos muestren cómo seguir a Jesús, más allá de lo que nosotros podemos escuchar. Y esto fue lo que pasó en esa iglesia. Estas personas de Macedonia y Acaya necesitaban saber cómo era seguir a Jesús y en este caso los tesalonicenses fueron un ejemplo para ellos. También en el capítulo 4 nos muestra cuáles son los aspectos de una vida que agrada a Dios, exhortándolos a conservar su santidad y no caer en pecados sexuales. También hace énfasis en la segunda venida de Cristo y les explica que el Señor vendrá como ladrón de noche y les recuerda que somos seres de luz y no de tinieblas, que nos mantengamos preparados y que no nos durmamos. Ya para finalizar, continúa en el capítulo 5 con una exhortación a que tengan paz y seguridad y que sigan alentando a los que andan un poco animados, que andan con poco ánimo, que andan poco animados, que andan como más o menos. Él les dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. También les dice: estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, es examinarlo todo y retener lo bueno, abstenerse de toda especie de mal. Este es un libro donde Pablo se siente agradecido y en gozo por esta iglesia, a pesar de que él estuvo poco tiempo con ella. Pero también es un libro donde él les exhorta a corregir ciertas debilidades que tenían en ciertos temas, como la venida de Cristo, cuáles son las cosas que le agradan a Dios, para que ellos se mantengan como habían venido hasta ahora. Así que esto es lo que podemos resumir en el libro de Primera de Tesalonicenses. Que Dios te bendiga grandemente, iglesia, y que tengas buenas noches.